El día de hoy iniciamos a la norma SA 8000 de responsabilidad social. Los puntos que vamos a ver en esta oportunidad son los siguientes. Primero, la responsabilidad social en las empresas según la norma SA 8000. Datos generales, conceptos principales. Estructura y contenido de la norma. Tercero, propósito y finalidad de la norma SA 8000. Indicadores de tercera generación, los requerimientos de la responsabilidad social como parte de la norma, revisión e interpretación de cada uno de ellos, y finalmente los sistemas de gestión dentro de la empresa. Veamos el primer punto, la responsabilidad social en las empresas según la norma SA 8000. Antes de empezar, quizás nos preguntemos qué entendemos por responsabilidad social empresarial. Vamos a ver a continuación definiciones. De acuerdo a la Comisión Europea, la responsabilidad social empresarial es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores. De acuerdo al World Business Council for Sustainability Development, es el compromiso que asume la empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida. Según la Business for Social Responsibility, se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a una empresa. Para el Instituto Ethos, la responsabilidad social es una forma de gestión que se define como la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de desigualdades sociales. Hasta el momento, estas definiciones que hemos visto tienen como elemento común lo siguiente. Todas hablan sobre el desempeño de una empresa. Primero, enfocando su desempeño ambiental y segundo, su desempeño con la sociedad, teniendo para ello presentes a todas las partes interesadas, es decir, los mismos trabajadores, vecinos, comunidades, clientes, etc. E inclusive se habla de un término que es el de que las operaciones de una organización tienen que ser sostenibles. Y, de acuerdo a la definición del Instituto Ethos, la responsabilidad va de la mano con la ética empresarial. Entonces podríamos nosotros decir que la responsabilidad social en el mundo empresarial tendrá que ver con su desempeño ambiental, el respeto del derecho de las personas y de la sociedad, cuidando los recursos para las generaciones futuras, de tal manera que las operaciones sean sostenibles. Todo ello en un entorno ético. Bien, usualmente tendemos a confundir algunos conceptos tales como acción social empresarial con responsabilidad social empresarial. ¿Será lo mismo? Veamos. Usualmente la acción social es cuando una organización destina recursos para labores en apoyo a la comunidad, a sectores desfavorecidos,
ayudar a una posta médica, pintar un colegio, etc. Entonces, la responsabilidad social serán básicamente acciones aisladas que emprenden algunas organizaciones con el fin de apoyar socialmente, económicamente a ciertos sectores de las poblaciones. Con esa definición nos podemos dar cuenta de que la acción social empresarial dista mucho de lo que es una responsabilidad social empresarial, que, como ya dijimos, tiene que ver no solamente con el desempeño de la organización frente al uso de los recursos naturales, sino también el desempeño de la organización respecto a sus trabajadores, la sociedad, es decir, a todas las partes interesadas. Es más, podríamos decir que la acción social empresarial sería parte de la responsabilidad social de las empresas. Bien, ¿por qué será necesario la responsabilidad social empresarial? Veamos unas estadísticas. Aproximadamente el 90% de los encuestados indican que prefieren comprar a empresas que estén orientadas a algo, más que percibir un beneficio. Un 60% indica que importa mucho el comportamiento social de una empresa para que un potencial cliente, ¿no?, un vecino, el público en general, pueda tener una imagen real de lo que es la empresa. Un 40% indica que un mal comportamiento de las empresas, hablando socialmente, habla mal de las empresas. Y un 17% indican que no comprarían productos de empresas que no son socialmente responsables. Continuando con las estadísticas, entonces podríamos preguntar, ¿será necesario tener una norma sobre responsabilidad social? Un 56% de los consumidores indican que los programas de responsabilidad social que tienen algunas empresas usualmente no se comunican y que por lo tanto no son conocidos. Un 70% indica que sí apoyarían la existencia de una certificación de tercera parte para programas de responsabilidad social. Un 44% afirma que si una empresa cuenta con una certificación en responsabilidad social, este hecho influiría positivamente en su decisión de compra. Recordemos que actualmente el valor que tiene una empresa viene dado por diferentes factores. La reputación de la empresa, la imagen de la marca, cómo se posiciona en el mercado, y para esto también influye decididamente la imagen que proyecta en cuanto a responsabilidad social. Y un 90% de los consumidores indica que estaría dispuesto a pagar más por un producto o servicio que destine parte de su precio a un proyecto social. Bien, si hemos visto de que el público en general es sensible frente al comportamiento social de las empresas, y si hemos visto también que el consumidor ve con buenos ojos que las organizaciones certifiquen su sistema de responsabilidad social, entonces ahora es momento de hablar de lo que es la norma SA8000. La norma SA8000 establece los requisitos generales a ser cumplidos por todos los empleadores en el lugar de trabajo, teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores, las condiciones en las cuales se desempeñan en el centro de trabajo y los sistemas de gestión. Cuando hablamos de sistemas de gestión,
nos referimos a todos los requisitos que se requieren para que esta norma SIA 8000 se pueda implementar satisfactoriamente. Ahora, esta norma SIA 8000 hace un fuerte énfasis a que las organizaciones deben respetar toda la normatividad vigente, sea legislación nacional, sean instrumentos internacionales de derechos humanos o sean convenios de la OIT, además de los propios establecidos por la norma SIA 8000. Veamos qué convenios de la OIT hacen referencia a esta norma SIA 8000 y que pide necesariamente que las organizaciones también cumplan. Tenemos el convenio 1 de la OIT sobre las horas de trabajo en la industria y las recomendaciones para la reducción de la duración del trabajo. Se tiene el convenio 29 sobre trabajo forzoso y el convenio 105 sobre abolición del trabajo forzoso de la OIT. El convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de asociación. El convenio 98 sobre derecho de sindicación y negociación colectiva. El convenio 100, igualdad de remuneración. El convenio 111, discriminación en el empleo y la ocupación. El 102, seguridad social, ¿cuál es la norma mínima? El convenio 131, fijación de salarios mínimos. Convenio 135, representante de los trabajadores. Convenio 138 y 146 sobre lo que es edad mínima. El convenio 155, seguridad y salud en el trabajo y trabajo infantil. El convenio 159, readaptación profesional y el empleo en las personas inválidas. Convenio 169, pueblos indígenas y triviales, y así podemos seguir mencionando algunos convenios más. ¿Sí? Ahora veamos la estructura y contenido de la norma SIA 8000. En cuanto a su estructura, podemos ver que la norma SIA 8000 está estructurada en cuanto a 3 pilares. Esos 3 pilares son, primero, los elementos normativos. Estos elementos normativos son la legislación nacional y cualquier otro requisito aplicable. Dentro de ese cualquier otro requisito aplicable se consideran aquellos requisitos que las organizaciones en forma libre deciden adoptar. Segundo, los requisitos establecidos por la misma norma SIA 8000. Como vamos a ver a continuación, la norma SIA 8000 establece una serie de requisitos adicionales, complementarios, podríamos decir también, a lo que piden las leyes en cualquier país. Y definitivamente también hay que cumplir. Y el tercer elemento normativo son los convenios de la OIT. El otro pilar en torno al cual se estructura la norma SIA 8000 son las definiciones, y un tercer pilar, los requisitos de la norma. Veamos el primero de ellos, elementos normativos. Como dijimos, los elementos normativos pueden ser legislación nacional y cualquier otro requisito que la organización en forma libre decide cumplir. Los requisitos establecidos por la norma SIA 8000 y los convenios de la OIT. Si tenemos 2 o más elementos normativos que regulan un mismo aspecto, la organización deberá optar por el más exigente, es decir, aquel que más favorezca al trabajador. Podríamos tener una duda: ¿será suficiente con cumplir estos elementos normativos para que una organización
pueda laborar sin ningún problema y con el visto bueno en la sociedad? Actualmente, en el contexto actual, en el cual la economía y la sociedad se juntan, definitivamente el desempeño de una empresa es notoriamente más visible que en años anteriores. Esto ocasiona que la responsabilidad de las empresas al momento de tomar decisiones puedan tener consecuencias que podrían afectar a su grupo de interés, llámese clientes, trabajadores, proveedores, sociedad o los mismos propietarios o accionistas. Entonces, no necesariamente basta con cumplir las leyes, sino que en un mundo globalizado como es el que estamos el día de hoy, cualquier decisión que pueda tomar una organización puede afectar el desempeño de la empresa y la imagen que pueda tener el público de la misma. En ese punto, entonces, sale a colación un tema que sería el de ética empresarial. ¿Cómo podríamos entender la ética empresarial? Recordemos que mencionamos que el Instituto Ethos menciona que la responsabilidad social es el comportamiento de las empresas frente al medio ambiente, a la sociedad, pero tomando en cuenta un cierto comportamiento ético. Entonces, ¿cuál es ese comportamiento ético que deberían tener las empresas? El liderazgo ético de las empresas en sociedades como las actuales es prioritario para poder modelar el mundo en el que estamos viviendo. Esto si es que queremos de alguna manera compensar los efectos negativos del desarrollo. Sabemos de que todo lamentablemente tiene una connotación ambiental, una connotación en las sociedades. Eso lo podemos ver desde que empezó la revolución industrial. Al empezar la revolución industrial, la producción en el mundo aumentó drásticamente, pero también aumentó en forma drástica la contaminación ambiental y sobre todo el ya no respeto a los derechos de las personas. En los primeros años de la revolución industrial podríamos ver en las fábricas a los hijos trabajando junto con sus padres, trabajadores trabajando 12, 14 o 16 horas. No se respetaban muchos derechos. Bien, el desarrollo industrial, si bien al día de hoy ha mejorado tremendamente en sus impactos con los trabajadores, la sociedad y con el medio ambiente, aún el desarrollo de las personas sigue afectando tanto a la sociedad como al medio ambiente. Es por ello que para minimizar este impacto es necesario que las empresas adopten cierto liderazgo ético que haga que otras organizaciones tomen a las empresas líderes como referentes para seguir un comportamiento. Ese comportamiento ético que tienen las empresas logra en el consumidor una confianza. Esta confianza hace de que las empresas puedan gozar de la preferencia de esos consumidores, lo cual en un mundo cada vez más competitivo es vital para que las empresas puedan mantener e inclusive ampliar su competitividad sobre otras empresas. Bien, hemos dicho que la ética empresarial es el comportamiento adecuado que tienen las organizaciones frente a diferentes momentos que viven las empresas. Momentos de toma de decisiones que pueden influir positivamente o quizás no
en la imagen que tengan la sociedad de las empresas. Entonces, el comportamiento ético definitivamente es un fundamento para la responsabilidad social. La responsabilidad social de las empresas responde sólidamente a criterios éticos de comportamiento. Las organizaciones, al momento de realizar sus operaciones, adquieren costumbres, hábitos, un modo de hacer las cosas. Y este modo de hacer las cosas influye decididamente en sus decisiones que toman en cada momento. Entonces, cuando las organizaciones asumen un comportamiento ético, esta ética empresarial es la que ayuda a modelar la cultura empresarial de la empresa y por lo tanto influir en su responsabilidad social que pueda tener con la sociedad y otras partes interesadas. Es por ello que el comportamiento ético que puede asumir una organización definitivamente va a incidir en los demás grupos de interés o stakeholders, ya que ese comportamiento ético va a generar una imagen e influir en las decisiones que toman las empresas día a día. Y esas decisiones que toman las empresas pueden afectar o no los intereses de los stakeholders. Entonces, es conveniente que las empresas desde ya tomen conciencia de que su desempeño frente a la sociedad, su desempeño en cada momento puede afectar positiva o negativamente su imagen ante la sociedad. Un comportamiento ético adecuado influirá positivamente en la imagen que pueda tener una organización y por lo tanto un desempeño empresarial ético afectará positivamente los intereses de sus públicos interesados y un comportamiento empresarial ético, además de ser base de su cultura empresarial, también será base de su desempeño en responsabilidad social. Bien, veamos ahora el segundo pilar de la estructura de la norma ISO 8000, que son las definiciones. Vamos a ver a continuación las definiciones más importantes que deberíamos conocer. Definiciones que se van a usar a lo largo de la clase del día de hoy. Personal: todo individuo, hombre o mujer, directamente empleado o contratado por una empresa. Esto puede incluir a los directores, ejecutivos, gerentes, operarios, supervisores, es decir, a todo el personal independientemente del nivel jerárquico que pueda ocupar en una organización. Trabajador: todo personal que no ejerce cargos ejecutivos o de gestión. Proveedor o subcontratista: organización que suministra a la empresa bienes y o servicios integrantes en la producción de bienes y o servicios y utilizados en esta última. Subproveedor: entidad de negocio en la cadena de suministro que directa o indirectamente proporciona al proveedor bienes y o servicios integrales que se utilizan en o para la producción de bienes y o servicios de la empresa o del proveedor. Parte interesada: individuo o grupo interesado en o afectado por el desempeño social de la empresa. Como dijimos, partes interesadas son los mismos trabajadores, accionistas, comunidad, clientes, proveedores, el mismo Estado, etc. Niño:
cualquier persona menor de 15 años de edad, a menos que la legislación local estipule una edad mayor para el trabajo o la asistencia obligatoria a la escuela, en cuyo caso esta última edad será aplicable en la localidad en particular. Trabajador joven: cualquier trabajador por encima de la edad de un niño, según lo anteriormente definido, y por debajo de la edad de 18 años. Trabajo infantil: cualquier trabajo realizado por un niño, según lo definido anteriormente, con excepción de lo dispuesto en la recomendación 146 de la OIT. Trabajo forzado y obligatorio: todo trabajo o servicio que una persona no ha ofrecido realizar voluntariamente y se le obliga a hacer bajo la amenaza de castigo o represalia, o se le exige como medio de pago de una deuda. Tráfico humano: el reclutamiento, transporte, encubrimiento o recibo de personas mediante amenazas o el uso de la fuerza u otras formas de coerción o engaño con el objeto de explotarlas. Remediación de niños: todo el apoyo y las acciones necesarias para garantizar la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo de los niños que han sido sometidos a trabajo infantil, según lo definido anteriormente, y posteriormente despedidos. Trabajador desde el hogar: persona que es contratada por la empresa o por un proveedor, subproveedor o subcontratista, pero que no trabaja en sus instalaciones. Representante trabajador de la norma SA 8000: trabajador escogido para facilitar la comunicación con la alta dirección de la empresa en asuntos relacionados con la norma SA 8000, realizada por el sindicato o sindicatos reconocidos en las instalaciones del sindicato, o allí donde no existe un trabajador elegido por el personal no directivo. Las definiciones que hemos visto hasta ese momento, entonces podríamos decir que son básicamente las siguientes. De acuerdo a la norma SA 8000, se considera niño a toda persona que tenga 15 años o menos. Trabajador joven, aquel que tenga entre 15 y 18 años, salvo que la legislación del país estipule otra edad para el niño. También tenemos claro que esta norma no permite el trabajo de los niños. Hay un término importante que es remediación del niño. Si en una empresa se ha encontrado que estaba trabajando un niño, como ya hemos dicho, el trabajo de los niños no está permitido y por lo tanto el niño tiene que ser despedido. Pero si un niño trabaja, no lo hace por hobby, definitivamente lo hace porque tiene una necesidad. Al despedir a un niño, estamos cortando su ingreso económico que le permitía financiar esta o estas necesidades que pudiera tener. La empresa que estuvo contratando a un niño y ahora se da cuenta que no debe ser así, entonces debe hacerse solidariamente responsable para que este niño siga teniendo acceso a sus derechos básicos, tales como vivienda, educación, alimentación, salud. Y para ello la empresa pues tendrá que hacer uso de cualquier mecanismo que permita que el niño siga trabajando, que permita que el niño siga teniendo acceso a sus derechos básicos. Propósito y finalidad de la norma SA 8000. Veamos el objeto de la norma SA 8000. La norma SA 8000 establece los medios para que una empresa pueda proteger adecuadamente a sus trabajadores, sea personal
directamente contratado por la empresa, o sea personal que labora bajo modalidad de proveedor, subcontratista o subproveedor o trabajador desde el hogar. Y todo esto, lógicamente, basado en las leyes nacionales vigentes en el país o en los convenios internacionales o en los requisitos que establece la norma SA 8000. Esta base normativa de la norma SA 8000 aplica a cualquier tipo de empresa, sea productiva, sea comercial, sea pequeña, grande, no hay diferencia, aplica a todo tipo de organización. ¿Qué beneficios podría tener para una empresa que tenga un sistema de responsabilidad social adecuadamente establecido? Estos beneficios podemos clasificarlos en dos tipos: beneficios internos y beneficios externos. Entre los beneficios internos podríamos mencionar que las empresas que tienen un sistema de responsabilidad social ya establecido gozan de la fidelidad y compromiso de sus trabajadores. Estas empresas pueden hacer uso de un marketing responsable con los beneficios que ello conlleva. Mejoran sustancialmente los niveles de comunicación interna. También las empresas pueden lograr beneficios tributarios por efectos de seguir cierto tipo de comportamiento de responsabilidad social. Influye positivamente en el mejoramiento del clima laboral. Ayuda a obtener mayores niveles de productividad y, por lo general, también mejores niveles de calidad. Ayuda a lograr una cultura corporativa sólida y fuerte y genera un valor añadido para los accionistas. Entre los beneficios externos podemos mencionar el posicionamiento que puede lograr la empresa, la diferenciación de su marca, el acceso a líderes de opinión pública que pueden influir decididamente en la decisión de compra de los consumidores, la captación de nuevos clientes, mejorar la imagen corporativa de la empresa, mejorar en las relaciones con los sindicatos y con la administración pública y finalmente mejorar la relación con el entorno. Ahora veamos el tema indicadores de tercera generación. Bien, antes de hablar de los indicadores de tercera generación, hablemos brevemente de lo que es un indicador. Usualmente, cuando tenemos una variable y queremos saber cómo esa variable se desempeña en el tiempo, la asociamos a un indicador. Entonces, el indicador nos permite monitorear el comportamiento de una variable en el tiempo. Como vimos anteriormente en las sesiones anteriores, hay un enunciado que dice que para poder mejorar es necesario medir. Si no medimos, no sabemos cómo estamos y por lo tanto no podemos mejorar. Cada vez que medimos, hacemos referencia a indicadores. Y estos indicadores nos permiten monitorear el desempeño de una variable en el tiempo. Cuando una empresa establece un sistema de responsabilidad social, también es conveniente que mida la marcha de su comportamiento en responsabilidad social para saber si está mejorando o no conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, los indicadores debieran constituir una herramienta para la mejora continua de las organizaciones. Bien, los indicadores los podemos clasificar de diferentes maneras. Una de las formas como se pueden clasificar es denominándolos indicadores de primera generación, indicadores de segunda generación
e indicadores de tercera generación. ¿Qué es un indicador de primera generación? Son aquellos que hacen referencia a una única variable. Por ejemplo, esperanza de vida de una persona, que son los años que se espera esta persona pueda vivir. Los indicadores de segunda generación son aquellos que miden más de una variable, conjugan más de una variable. Un ejemplo podría ser el indicador de desarrollo humano, que está definido por 3 elementos: salud, educación y nivel de vida. La salud se define como la esperanza de vida al nacer. Educación: 2/3 de este elemento están referidos por el analfabetismo y 1/3 por la tasa combinada de matriculación en primaria, media y superior. Y el tercer elemento, nivel de vida, se estima a través de un ajuste económico que se llama utilidad de ingreso per cápita en dólares americanos, según la tasa de cambio en cada país. Combinando esos 3 elementos, podemos tener el indicador de desarrollo humano. Entonces, un indicador de primera generación solamente mide una variable. Un indicador de segunda generación mide 2 o más variables en un mismo indicador. Y finalmente, los indicadores de tercera generación también son indicadores compuestos. Pero en esta ocasión, los elementos se pueden usar en forma selectiva. Estos indicadores pretenden dar un significado que abarque aspectos económicos, ambientales y sociales. Y sobre todo, que den una idea del progreso de los mismos dentro de las organizaciones. Entonces, un indicador de tercera generación será un indicador compuesto que, elaborado con el adecuado cuidado, nos va a permitir saber si una organización está o no mejorando su desempeño económico, ambiental y social. Es decir, nos da una idea del progreso de la sostenibilidad en las operaciones de la organización. Estos indicadores de tercera generación aún están en elaboración. Algunos de ellos, tales como vamos a ver posteriormente, del Instituto ETHOS, se pretende que ya estén disponibles a partir de agosto de este año. Si bien hemos dicho que los indicadores son buenos para que una empresa pueda saber si está o no mejorando, entonces, si una empresa tiene establecido un sistema de gestión de responsabilidad social, será conveniente que también pueda definir indicadores de responsabilidad social para que puedan medir su desempeño. Los indicadores de responsabilidad social que puede establecer entonces una organización podrán permitir a la organización saber si está mejorando o no sus procesos. Otra utilidad de los indicadores en cuanto a responsabilidad social empresarial se refiere es que constituyen un elemento, una herramienta para poder comparar los resultados de una empresa con otra en lo que respecta a responsabilidad social. Entre los indicadores, normas y acuerdos más difundidos a nivel mundial, podemos mencionar el Global Reporting Initiative, que se constituye en los indicadores GRI, el Instituto ETHOS, que tiene los indicadores ETHOS, el SAI, el Social Accountability International, que ha dado la norma 18000,
Accountability, la norma AAMIL, el Pacto Mundial, y las normas ISO, que ha sacado la norma ISO 26000. Veamos qué cosa es el Global Reporting Initiative. Es una iniciativa a nivel mundial en la cual participan tanto empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Su fin es uniformizar o tener criterios para comparar los informes de impacto ambiental, social y económico en las actividades de las empresas, de tal manera que se puedan comparar de una empresa con otra y nos den datos más fiables respecto a estas dimensiones, económica, ambiental y social. El Instituto ETHOS se fundó en el año 98 en Brasil, con la finalidad de desarrollar actividades de responsabilidad social. Este instituto posteriormente diseña los indicadores ETHOS como una herramienta de aprendizaje y evaluación en la gestión de las organizaciones. Actualmente estos indicadores ETHOS están en su segunda generación y se encuentra en discusión pública la propuesta de indicadores de tercera generación. Se espera que para agosto de este año ya el Instituto ETHOS pueda contar con sus indicadores de tercera generación. Los indicadores ETHOS evalúan la incorporación de prácticas de responsabilidad social empresarial en la planificación de la organización y en el monitoreo general de la empresa. El SAI, Social Accountability Initiative, es la organización que ha dado la norma SA8000. Esta norma SA8000 es una norma que permite realizar auditorías de responsabilidad social a las organizaciones y por lo tanto certificar el cumplimiento de los derechos laborales en las mismas. El fin primordial que busca la norma SA8000 es garantizar el respeto de los derechos humanos básicos. Accountability. Accountability tiene la norma AA1000, que fue creada con la intención de que se puedan diseñar adecuadamente los informes de responsabilidad social empresarial de las organizaciones y que estos puedan ser entendibles y confiables. Para ello, fija principios, normas y guías prácticas que son necesarias para poder realizar esos informes de sustentabilidad ambiental y social, y sobre todo que puedan ser comparativos entre una empresa y otra. Pacto Mundial. El Pacto Mundial es una iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas, Annan Kofi, cuyo objetivo es animar a los líderes de las grandes empresas mundiales a respetar los derechos humanos, brindar condiciones laborales mínimas y preservar el medio ambiente en sus prácticas empresariales. Aquellas empresas que deseen adherirse al Pacto Mundial deben cumplir con los nuevos principios que este pacto enuncia. Y finalmente la ISO. La organización ISO ha sacado la norma ISO 26000, que es una guía para la responsabilidad social. Esta norma no es certificable, solamente constituye una orientación, es de carácter voluntario. ¿Qué establece? Establece una guía de conceptos, definiciones y métodos de evaluación del desempeño de una empresa en lo que respecta a responsabilidad social empresarial. Veamos ahora los requerimientos
de la responsabilidad social que contiene la norma SA 8000. Vamos a ver cada uno de ellos y qué es lo que requieren. La norma SA 8000 tiene una serie de requerimientos. Esos requerimientos son requerimientos en cuanto a trabajo infantil, trabajo forzoso y obligatorio, seguridad y salud, libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo, remuneración y los sistemas de gestión propiamente dichos. Veamos en qué consisten los requerimientos de trabajo infantil. La norma SA 8000 no permite el trabajo de los niños. Es más, la legislación de todos los países la prohíbe. Cuando una empresa adopta un sistema de responsabilidad social basado en la norma SA 8000, debe necesariamente establecer, documentar y mantener procedimientos para remediar los casos de trabajo infantil. Si bien las empresas están prohibidas de emplear a niños, sin embargo, sí pueden emplear a trabajadores jóvenes. Como dijimos, un trabajador joven es aquel que tiene una edad mayor a la de un niño, pero menor a la de 18 años. En el caso que una empresa desee emplear a trabajadores jóvenes, lo deberá hacer siempre que respete las leyes aplicables. Por ejemplo, si la legislación indica de que los niños deben acceder a una educación obligatoria, entonces, cuando una empresa decida emplear a un joven y ese joven aún seguirá estudiando, solamente lo podrá emplear en horarios diferentes del horario escolar. Adicionalmente, para ese trabajador joven, las horas que pasa en la escuela, en el trabajo y las horas empleadas en el transporte, en ningún caso deberá exceder de 10 horas diarias. Y también, en ningún caso, un trabajador joven deberá trabajar más de 8 horas diarias. Los trabajadores jóvenes no podrán laborar en horario nocturno y las empresas en general no deben exponer a los niños y a los trabajadores jóvenes, en caso los tuvieran, a situaciones peligrosas o inseguras que puedan afectar la salud o el desarrollo físico y mental de los niños o trabajadores jóvenes. Veamos el segundo requerimiento. Requerimiento en cuanto a lo que es trabajo forzoso y obligatorio. Las empresas no deben apoyar ni practicar el uso del trabajo forzoso u obligatorio, ni debe exigir a sus empleados el pago de depósitos o quizás retener los documentos de identidad al iniciar la relación laboral. Las empresas ni cualquier entidad que proporcione mano de obra podrá retener parte del salario, beneficios, pertenencias u documentos de origen personal con el objeto de forzar al trabajador para que siga trabajando para la empresa. El personal tiene derecho a salir del centro de trabajo una vez completado su día laborable y también es libre, si así lo desea, de terminar la relación laboral, en tanto lo notifique con un tiempo razonable a su empleador. Ni la empresa ni las entidades que trabajen para ella deberán practicar o apoyar el tráfico de seres humanos.
Tercer requerimiento, seguridad y salud. Las organizaciones, las empresas, deben proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable y adoptar medidas efectivas para prevenir potenciales accidentes y lesiones a la salud del trabajador. Es decir, las organizaciones deberán identificar sus peligros y riesgos, de tal manera que una vez identificados, aquellos que son no aceptables se puedan controlar adecuadamente. La norma S8000 también faculta al empleador para que pueda nombrar un representante, llamado representante de la alta dirección, quien nos representará en temas de seguridad y salud en el trabajo. El empleador también es obligado a proporcionar una formación efectiva en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Para aquellos peligros que no sean aceptables, las organizaciones deberán establecer controles operacionales. Estos controles incluyen la dotación de EPPs al trabajador por parte de la empresa, debiendo ser la empresa la que asume el costo de los EPPs. Otra obligación de las empresas es que deben reportar sus accidentes de trabajo, tomando en cuenta las leyes aplicables. En el caso peruano, nos pide que reportemos todo tipo de incidentes a través de un formato que está publicado en la página web del Ministerio de Trabajo. Para cualquier otro accidente, la ley respectiva menciona de que los reportará el centro médico que atienda al accidentado. En el caso de una lesión relacionada con el trabajo, la empresa debe brindar los primeros auxilios y ayudar al trabajador a obtener un tratamiento médico posterior. En caso de la empresa proporcione dormitorios a sus trabajadores, esos dormitorios deben estar adecuadamente limpios, seguros y deberán cubrir las necesidades básicas del trabajador. Cuarto principio: libertad de asociación y derecho de negociación colectiva. Todo el personal debe tener el derecho de formar, afiliarse y organizar asociaciones sindicales según su elección, así como negociar colectivamente con la empresa o sus representantes. A su vez, la empresa debe informar a sus empleados su derecho a afiliarse en la organización que ellos deseen, y también deben asegurarse de informar claramente que si un trabajador desea afiliarse a alguna organización sindical, ello no implicará ninguna consecuencia negativa o alguna represalia al trabajador por parte de la empresa. En aquellos casos en que alguna ley restrinja la libertad de asociación o el derecho a la negociación colectiva, la empresa deberá permitir a sus trabajadores elegir a sus representantes para temas de negociación. Las organizaciones, las empresas, deberán garantizar que los representantes de los trabajadores y cualquier otro personal involucrado en la organización de los trabajadores no sean sometidos a ningún tipo de acoso, discriminación, represalias o intimidación solamente por el hecho de pertenecer a un sindicato o por participar en las actividades sindicales. Quinto requerimiento: discriminación. La empresa no debe practicar o apoyar ningún tipo de discriminación en la contratación, remuneración o acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación por temas tales como color de la piel, edad, orientación sexual, credo, etc. Las organizaciones no deben interferir en el ejercicio de los derechos del personal.
si esos derechos son para que ellos puedan cumplir con sus creencias o prácticas que les permitan satisfacer sus necesidades. Es decir, si una persona, a consecuencia de sus limitaciones físicas, de sus creencias, de sus credos, tiene que observar tal o cual práctica o creencia, esto no deberá ser objeto para que la empresa lo pueda discriminar. Las empresas, a su vez, no deben permitir ningún comportamiento que sea abusivo, amenazador, explotador o sexualmente coercitivo. Las empresas tampoco deben someter a sus empleados en ninguna circunstancia, en ningún caso, a pruebas de virginidad o embarazo. Sexto, medidas disciplinarias. La empresa debe trabajar y tratar a sus empleados con la dignidad y respeto que merecemos las personas. A su vez, ninguna empresa debe aplicar castigos corporales, coerción mental o física o abusos verbales a sus empleados. Tampoco está permitido que una empresa pueda tener algún trato severo o inhumano con sus empleados. Séptimo requisito: horario de trabajo. Las empresas deben cumplir con el horario de trabajo establecido en la legislación de cada país. A su vez, las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores un día libre por cada 6 días consecutivos laborados. La excepción a esta regla es cuando alguna legislación nacional permite exceder este límite, es decir, no trabajar 6 días sino más. Por ejemplo, regímenes atípicos de trabajo, muy usual en la actividad minera. La otra sección permitida por la norma S8000 en cuanto al día de descanso médico, un día de descanso médico por cada 6 días trabajados, es que puede haber un pacto colectivo en la cual se han establecido periodos diferentes para el descanso. En cuanto a las horas extraordinarias, estas en ningún caso deberán exceder de 12 horas semanales, salvo que sean necesarias para cumplir alguna demanda del negocio que pueda tener la empresa. Octavo, remuneración. Todas las personas tienen derecho a percibir por lo menos el salario mínimo. Las empresas deben garantizar que no se realizarán deducciones en los salarios, ello debido a razones disciplinarias. Es decir, por temas disciplinarios no se pueden efectuar descuentos a los trabajadores. La excepción a esta regla es si la legislación del país sí permite estos descuentos económicos en el salario por temas disciplinarios, o si está vigente un acuerdo entre la empresa y su sindicato que permita hacer estos descuentos. La empresa debe asegurar que la composición de los salarios y beneficios del personal deben estar claramente detallados y entregarse por escrito al trabajador. Y en cuanto a las horas extras, estas horas extras deberán ser reembolsadas según las primas definidas por la legislación del país. Es decir, en el caso peruano, cuando una persona trabaja en el turno tarde, de 3 a 11, a partir de las 7 de la noche hasta las 11, tiene una prima. Y si un trabajador labora en turno de amanecida, de 11 de la noche a 7 de la mañana, cada hora de trabajo también recibirá una prima contemplada por la legislación peruana.
Ahora veamos el sistema de gestión de responsabilidad social dentro de una empresa, tomando como referencia lo indicado por la norma SA 8000. Bien, veamos el primer componente de un sistema de gestión de responsabilidad social. Política. La alta dirección debe definir una política de responsabilidad social y condiciones laborales de la empresa. Tanto esta política como la norma SA 8000 deben estar publicadas y accesibles a toda persona que labore en la empresa. Esta política debe incluir ciertos compromisos, tales como la conformidad con los requisitos que establece la norma SA 8000, el compromiso de cumplir con las leyes nacionales, instrumentos internacionales y otros requisitos que la organización suscriba, el compromiso de revisar periódicamente la política de responsabilidad social, asegurar que esta política se documente, implemente, mantenga y comunique a todo el personal, hacer que la política esté disponible cuando sea solicitada por las partes interesadas. Segundo elemento de un sistema de gestión basado en la norma SA 8000. Representante de la dirección. La empresa debe nombrar de entre sus empleados a un representante de la alta dirección, quien deberá tener como funciones, entre otros, asegurar que se cumplan los requisitos de la norma SA 8000. Tercer elemento, representante de los trabajadores para la norma SA 8000. Tercer elemento del sistema de gestión, representante de los trabajadores para la norma SA 8000. Esta norma establece que los trabajadores tienen derecho a ser representados ante asuntos que contempla esa norma ante la alta dirección. Ese representante podrá ser el de los sindicatos que puedan existir en la empresa, y en caso de que no existan sindicatos, los trabajadores podrán elegir a un representante ante la alta dirección. Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar periódicamente cómo marcha su sistema de responsabilidad social. Es decir, si el sistema que ha implementado es adecuado, si es efectivo, si los procedimientos establecidos se están cumpliendo, si se cumple con los requisitos de la norma SA 8000 y con cualquier otro requisito que la empresa haya suscrito. El representante de los trabajadores debe participar en estas revisiones por la dirección. Planificación e implementación. Para que el sistema funcione adecuadamente, la empresa debe definir los roles, responsabilidades y autoridades de todas las partes. Deben estar claramente definidos. Esto es usual definirlo en el manual de organización y funciones que tienen las empresas. Ese manual, que usualmente está escrito desde un aspecto funcional, se deberá complementar con aquellas funciones que pueda tener el empleado en temas de responsabilidad social. Y estas funciones deberán ser comunicadas, lógicamente, a toda persona nueva o que es promovida dentro de la organización. La empresa también debe planificar la capacitación de los trabajadores nuevos, reasignados o temporales al momento de ser contratados. Estas capacitaciones, lógicamente, deberán versar sobre temas de responsabilidad social. También la empresa debe tener programas periódicos de formación y capacitación, así como sensibilización para su personal. Y debe monitorear
constantemente sus actividades y el resultado de las mismas para demostrar la efectividad de su sistema de responsabilidad social. Control de proveedores, subcontratistas y subproveedores. La empresa debe mantener registros sobre compromiso en cuanto a lo que responsabilidad social se refiere de sus proveedores, contratistas y subproveedores. Esos compromisos podrán estar contemplados en sus contratos u otro documento. Y ese compromiso deberá incluir, entre otras cosas, el compromiso de cumplir con los requisitos de la norma 18000, el participar en actividades de monitoreo cada vez que la empresa lo solicite, identificar las causas raíz de cualquier no conformidad en cuanto al sistema de responsabilidad social se refiere. Y una vez identificada la causa raíz, establecer acciones correctivas y preventivas según sea el caso. También este compromiso deberá contemplar que la empresa se debe comunicar a la empresa cualquier acto relacionado con los proveedores, subcontratistas y subproveedores que puedan atentar o incumplir lo establecido en la norma SA 8000. Esta norma pide que las organizaciones deben establecer, mantener y documentar los procedimientos necesarios para la evaluación y selección de proveedores, subcontratistas y subproveedores. También indica de que dentro de lo razonable y en cuanto aplique a su esfera de control o influencia, las empresas deben realizar esfuerzos para asegurar de que sus proveedores, subcontratistas y subproveedores cumplen con los requerimientos de la norma SA 8000. Cuando se reciba, maneje o promueva bienes y o servicios de proveedores o subcontratistas o subproveedores calificados como trabajadores del hogar, la empresa debe asegurarse de que esos trabajadores cuenten con un nivel de protección similar al que brinda la empresa al personal directamente contratado. Identificación de no conformidades e inicio de acciones correctivas. Las organizaciones deben brindar un medio confidencial para que sus empleados y trabajadores puedan reportar cualquier desviación, cualquier no conformidad al representante de la dirección o al representante de los trabajadores. La empresa debe abstenerse de tomar medidas disciplinarias, tales como despedir o discriminar al empleado que proporciona información referente al cumplimiento de la norma SA 8000. Y la empresa está obligada a identificar el origen e implementar acciones correctivas y preventivas, según sea el caso, para la solución de la misma. Comunicación externa y diálogo con los grupos de interés. Se deben establecer y mantener procedimientos para comunicar regularmente a todas las partes interesadas datos e información relacionada al cumplimiento de los requisitos de la norma SA 8000. Y estas comunicaciones deben contemplar tanto las comunicaciones dentro de la empresa como fuera de ella. Noveno, acceso a la verificación. En auditorías, sean anunciadas o no anunciadas, la empresa debe asegurar el acceso a sus instalaciones y de la información del caso al equipo auditor. Registros. La empresa debe mantener los registros necesarios para demostrar conformidad con esta norma.